And this morning we are going to be talking about how to respond in times of Y esta crisis. mañana vamos a hablar de cómo los cristianos tienen que responder en tiempos de crisis. And we're going to take as our reading Mark chapter 4, Y- verses 35 to 41. Nuestras escrituras, vamos a usar Marcos 4, versículos 35 al 41. I will ask Gabriel to read. Gabriel que lea. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? So Jesus had spent all day amongst the multitudes, Jesús se ha pasado el día entero con la gente and he was pretty exhausted. y parece que estaba bastante cansado. So he says to his disciples, come on, let's get in the boat and let's go to the other side of the lake. Así que les dice a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. So when they get in the boat and they start off on the trip over to the other side, Y así que le obedecen, se montan en la barca y comienza el viaje hacia el otro lado. and Jesus goes to sleep. Jesús se queda dormido And halfway in the journey, suddenly a very strong wind y arises. de repente, en medio de este viaje, un gran viento, una tempestad se levanta. And it's so strong that the waves are rising up and actually coming into the boat. Y el viento era tan fuerte, la tempestad no era cualquier cosa, dice que las aguas anegaban la barca. And the boat was beginning to fill with water, and the disciples were terrified because they thought they were going to Los drown. discípulos estaban muertos de miedo al ver que el agua estaba inundando la barca. And then they look at Jesus, Y miran a dónde está Jesús, sleeping. durmiendo. How can he sleep with all the water entering the boat? Pero ¿a quién se le ocurre dormir en estos momentos? And they wake him up. Le despiertan. They say, don't you care that Y we're going to drown? la pregunta es: ¿que no te importa que vamos a morir? And it says that Jesus stood up. Dice Marcos que Jesús se puso de pie. I can imagine him holding on to the post of the Me sail post. imagino que si era un barco con una vela ahí, quizá agarrado al mástil, And he's holding on and he speaks to the wind and stills the sea. y él habla al viento, calma el mar, And then he says to the disciples, why are you so afraid? y le dice a los discípulos: ¿de qué teníais miedo? Where is your faith? ¿Dónde está vuestra fe? Well, I don't know about you, but I would be scared stiff. Pues yo no sé qué harías tú, pero yo estaría como los discípulos en una situación así. You know, Muerta de miedo. I would be very desperate. Estaría, me imagino, bastante desesperada. So we're going to look a little bit at different aspects of the story. Así que vamos a desarrollar esta historia y ver algunos aspectos. And we're going to see if we can also find out why Jesus said to them, why are you afraid? Y vamos a descubrir por qué Jesús les hace esta pregunta tan obvia: ¿de qué tenéis miedo? Now, emotions, God gave us our emotions. Dios nos ha dado las emociones. And He's given us emotions to enjoy life. Dios nos ha dado emociones para que disfrutemos de la vida. And He's also given us emotions to warn us of danger. También hay emociones que nos protegen o nos avisan de peligro. We are afraid to put our hand in the fire. Obviamente uno tiene miedo de poner la mano sobre un fuego.
So to have a emotional reaction in the middle of a crisis is normal. Así que reaccionar emocionalmente en medio de una crisis entra dentro de lo normal. Now, this crisis came upon the disciples suddenly. Ahora, en este caso, la crisis no pidió permiso, llegó de repente. But sometimes our crises don't come quite so suddenly. A veces las crisis en nuestra vida no llegan tan súbitamente. We see these dark clouds on the horizon growing stronger and darker and coming A nearer veces and uno nearer. mira y ve en su horizonte esas nubes negras que empiezan a acercarse hacia uno y como anticipa un poco la crisis. And other times they just suddenly hit us. Otras veces vienen de repente. Sometimes they're caused by nature. A veces estas crisis, digamos, son causadas por la naturaleza. Un fuego, un terremoto, a fire, an earthquake. Fuego, terremotos, entra dentro de eso. And many times they come because of human decisions. A veces crisis también llegan por decisiones que los hombres toman en su vida. As great as wars, one nation against another, Por ejemplo, una guerra, una nación contra otra en guerra, or the breakdown of relationships in a family, o la ruptura de relaciones en una familia, in a church, in a en workplace. una iglesia, en tu puesto de trabajo. But what we need to understand Pero lo que tenemos que entender that both in the Greek and the Latin, the word crisis comes from the root word decision. es que tanto en el latín como en el griego, la palabra crisis significa toma de decisiones. A time of decision. Una crisis es un tiempo donde hay que tomar decisiones. I also would like to say that sometimes the crises come from our own wrong choices. No me quiero olvidar de decir que a veces entramos en crisis en la vida por nuestras malas elecciones que hacemos. And sometimes we have done nothing to Otras cause veces it. no has hecho nada para merecerlo. But Llegan. it is a time of decision. Pero la crisis es un tiempo donde hay que tomar decisiones. And so how do we make the right decisions? ¿Cómo conseguir que por medio de la crisis tomemos las decisiones correctas? When suddenly our emotions are flying everywhere, Cuando nuestras emociones están volando como águilas, how do we go forward in a way that pleases God? ¿cómo uno en medio de la crisis tiene que pasar por ella de tal manera que Dios se agrada contigo? Well, it's very simple. Bueno, es bastante sencilla la solución. We have to make God the center of our crisis and not our emotions. Siempre hay que poner a Jesús en el centro de la crisis y no tus emociones, no tú. We want to choose to live the experience in a way that pleases God. Tienes que tomar esta decisión de pasar por la crisis de tal manera que tú ministras el corazón de Dios. So you take yourself out of the middle of the crisis, Así your que emotions out of the middle of the Tienes que crisis, sacarte a ti de ser el centro de la crisis, las emociones que estás pasando, and you put God right in the center, and you say, I want to please you. I want to live this experience in a way that honors you. y tienes que declarar con tu boca, Señor, tú eres lo más importante, tú eres el centro de lo que puede pasar, y yo quiero caminar por esta crisis de tal manera que te agrado y te honro. We have one example that you will know this example very well of Elijah, the prophet, when he was threatened by Jezebel. Un buen ejemplo de todo esto es el gran profeta Elías. Se ve amenazado después de su gran victoria por la reina Jezabel, And he was a great prophet. un gran profeta de Dios, And he had a very special ability to hear God's un voice. hombre con una habilidad especial para escuchar la voz de Dios. But when he received the threat from Jezebel, Pero he didn't even give God a chance to speak cuando to him. escuchó la amenaza de Jezabel, Elías, desgraciadamente, ni dio a Dios la oportunidad de hablarle.
It says in 1 Kings 19, verse 3, Dice en 1 Reyes 19:3 that he ran for his life. que él huyó, escapó para salvar su vida. The emotion of fear came, Ese temor tan grande vino sobre él and he ran. y le hizo correr 40 days and 40 nights in the desert. 40 días y 40 noches por un desierto. He didn't even give God a chance. Ni siquiera dio a Dios la oportunidad de God- decirle, darle alguna instrucción. God could have said to him, oh, go hide yourself for a few days in a cave. Dios le podía haber dicho, como otras veces, no te preocupes, escóndete en una cueva que tengo para ti. Oh, that woman, don't worry about her. O I'll no te preocupes, esta mujer no la hagas ni take caso. responsibility. No. Yo me cuido de ella. Keep on with your life. Everything will be okay. Sigue, no te preocupes, yo me encargo de ella. Continúa con tu vida. No opportunity for God, Pero él no dio ninguna oportunidad a Dios, but he ran. sino que escapó. And when we run with our emotions in times of crisis, we always end up in a desert. Y cuando tú quieres escapar con tus emociones de la crisis, sueles terminar siempre en un desierto. So one thing I would like to say, Pero quiero decirte algo. God ran with Elijah. Dios corrió con Elías. No le dejó solo. He didn't leave him in the desert. No le dejó a solas. And when Elijah came to the place, he was willing to stop and Cuando to ya listen. Elías llegó al momento donde estaba dispuesto a parar y escuchar, He could hear God's voice. Dios le habló. And it's interesting, God says, go back the way you came. Y es interesante que Dios le dijo, vuelve por donde has venido. And part of that was picking up his prophetic ministry of hearing again the voice Yes. of God. Recupera el manto profético que has dejado por el camino de escuchar. We mi also voz. have a positive example. También tenemos un ejemplo, Elías para mí es negativo, un ejemplo positivo, King Solomon. el rey Salomón. He was just a very young man when he became king over the nation of Un Israel. hombre en edad muy joven cuando se convirtió en rey de Israel. You say, well, what crisis is this, you know? A crown on your head, nice purple Quizás robe tú to puedes wear. decir, crisis así son las que yo quiero. Me nombran rey, una corona, mandar. Estaba de maravilla Salomón. But he was very unsettled. Pero había una cosa que tenía a Salomón un poco desequilibrado. And he said to God, I'm just a little child. Y, I don't know what to do. y él le tiene que decir a Dios, soy como un niño, no sé ni entrar ni salir, no sé qué hacer. You have to remember that his older brother had tried to steal the throne from Si him. no, por si no te habías dado cuenta, si lees el contexto, su hermano mayor había tratado de usurpar el trono. And so there were family problems. Había problemas en la familia. And this nation that he was now king of was over more than 3 million people. Y él tenía, con problemas en su misma familia, y seguro en el pueblo, tenía que gobernar a unos 3 millones de habitantes. And he Más. said to God, give me an understanding Pero heart él sí hizo la oración correcta. To Dame un corazón to, sabio to discern between good and para evil. discernir entre el bien y el mal. This is one of the problems when we're in a crisis Esto es uno de los problemas que tenemos en las crisis. and when we're running with our Es emotions, que cuando tú reaccionas solo emocionalmente, we often don't discern correctly what pierdes is good el and what is discernimiento de evil. lo que es el bien y de lo que es el mal. So he made the best decision. Salomón tomó la decisión correcta. He decided to make God the center. Él dijo, Señor, tú eres el centro. And I want to live this in Y experience yo in a way quiero that pleases aprender you. y agradarte en lo que estoy pasando. That's the first point. Esto es lo primero. And the second point we find in Mark chapter 4, verse 39. Hay otro segundo punto clave en todas las crisis que está en Marcos 4:39. It's very simple. It says, and Muy- part of the sentence says, Jesus stood up. Muy sencillo. Dice en Marcos 39, parte del versículo, Jesús se levantó o se puso en pie. When the disciples called to him, Jesus stood up. Cuando los discípulos le llamaron, Jesús se levantó. Now, in 2 Corinthians chapter 11, Si lees 2 de Corintios capítulo 11,
we have the Apostle Paul telling us about some of his crises. Tenemos al apóstol Pablo contándonos algunas de las muchas crisis que había pasado. He had been beaten and stoned and Le shipwrecked. habían apedreado, le habían apaleado, He had been robbed. le habían robado. And he also says that he carried all this deep concern for the Él churches. dice, y encima de esto tengo la carga por las iglesias. But in the next chapter, Y en los próximos versículos, in 2 Corinthians 12:9, en el capítulo siguiente, 2 de Corintios 12, versículo 9, we have a very famous verse. tenemos un versículo que todos sabemos. It says, "My grace is sufficient Dios for le you." dice a Pablo, bástate mi gracia, o mi gracia es suficiente, For my strength is made perfect in weakness. porque mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Now we know that grace means unmerited favor. Sabemos que la gracia de Dios es el favor inmerecido para con nosotros. His unmerited favor is with us in our times La of gracia de stress. Dios es que ese favor suyo que no merecemos también está presente en nuestros malos momentos. But this morning we're going to focus on the word sufficient. Pero la palabra que más quiero recalcar ahora es bástate o mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. I used to always think this meant that there would be just enough grace to get through. Y yo cuando leía este versículo pues entendía que Dios me decía, la gracia te va a durar hasta que salgas de la prueba. O sea, no se te va a acabar la gasolina. But the Greek interpretation of this Pero word is completely en different. griego el mensaje original de este versículo dice algo mejor. It says to raise up a Dice barrier against. cuando Dios dice, bástate mi gracia, dice, yo levantaré una barrera de protección. Es lo que quiere decir. So when Jesus stood up, Que cuando Jesús se puso de pie en la barca, he was raising up a barrier against the enemy Él in estaba spiritual realm. levantando la barrera de protección contra la tempestad. And in the same way, when we call out to God, De la misma manera, cuando tú clamas a Dios en medio de tu crisis, having put him at the center, cuando le colocas en el centro de lo que está pasando, he raises a barrier of protection in the spiritual realm. levanta una barrera de protección sobre ti en el mundo espiritual. You know, it says in John 10, verse 10, Dice en Juan 10:10 that the enemy comes to steal, to kill, and to que el enemigo destroy. viene para hurtar, para matar y destruir. And I have something to share with you, a secret. Y quiero compartirte un secreto. Satan has no pity on you in your times of crisis. Satanás no tiene compasión de ninguno de nosotros en los tiempos de crisis. He actually wants to use that opportunity to Sino destroy él you, quiere usar esas situaciones para destruirnos aún más. to steal what God has given you, Para robar lo que Dios te ha dado and to kill you. y si es posible matarte. And so when Jesus stands up on Así your que behalf, cuando Jesús se pone de pie a favor tuyo, he makes a barrier in the spiritual realm Él en el mundo espiritual levanta un muro de protección that protects you from the destruction of the para que el enemy. enemigo no pueda tocarte ni destruirte. Okay? Qué bonito. Qué- Okay. We have some examples of this also with Daniel Tenemos ejemplos de esto. Mira la vida de Daniel, in chapter 6. capítulo 6 de Daniel. He's thrown into a lion's den. Termina el pobre, lo han mandado, lo han tirado al foso de los leones. And the king didn't want to put him in there. El rey no quería. So in the morning he went running to the lion's Rápido por den. la mañana se va corriendo a ver si Daniel está todavía And he por says, ahí. Daniel, has your God been able to save you from Daniel, the Daniel, lions? ¿ha podido tu Dios protegerte? And Daniel said, my God sent an Y angel Dios dice, mi Dios envió su ángel that shut the lions' mouths. que ha tapado la boca de los leones. This is an example of God Esto- raising up a Dios barrier levantó una barrera against the enemy. a favor de Daniel contra el enemigo. And then, of course, we have the famous story when the children of Israel were trapped
between the Red Sea and the Egyptian army. ¿Qué decir del pueblo de Israel atrapado entre el ejército egipcio y el mar? And we know that there had been a cloud that had been going before the children of Israel when they left Egypt. Sabemos que una nube guiaba al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. And there was also an angel going before them. También vemos más en otras escrituras que había un ángel que iba delante. And it said that when the children of Israel were full of fear and cried out to the Y Lord, dice la escritura que cuando el pueblo de Israel clamó a Dios con miedo, porque estaban atrapados, the Egyptians were right there. los egipcios detrás, But the cloud and the angel that went before them Que went to the back of them and el raised a ángel barrier y la against the columna enemy. que iba delante se fue hacia atrás y les protegía de los egipcios. So just know that when you call on him, Cuando tú clamas a Dios, he raises a barrier Él against the levantará enemy. una barrera de protección a tu favor. In the situation of the disciples on the lake, En este caso de los discípulos en la barca, Jesus spoke, Jesús habló the sea became calm. y el mar se calmó. It's wonderful when that's the way it works with us too. Es fenomenal cuando ocurre algo así tan claro. But many times, A veces, the circumstances seem the same, aunque la barrera está levantada, parece que las circunstancias no cambian. and God changes us, the child. Sí cambian, lo que Dios está cambiándote más a ti por dentro. Okay. More important is what's going on in us than the immediate Porque changes we want to see. Más importante es lo que está cambiando en ti que lo que tiene que cambiar fuera de ti. And also, we know from this story in Mark También podemos aprender en esta historia de Marcos 4, that Jesus stood up and he spoke. Jesús se puso en pie y habló. He said, "Peace, be still." Paz, calla, enmudece. The word of God is so important in our La lives. palabra de Dios en nuestras vidas es vital. The written word of God. La palabra escrita. We should be immersing ourselves Tenemos in His que word. empaparnos de su palabra. In Psalm 46 verse 1 it says that He is a very En el present Salmo help in times 46, of 1 trouble. dice, Dios es nuestro amparo y pronto auxilio en la tribulación. And when we're in a time of crisis, we need to hear Y cuando in tú our estás spirit the living word of en un God. tiempo de crisis, es fundamental que escuches las palabras de Dios en tu espíritu. And I can promise you that those who spend time in God's word Y yo puedo prometerte o decirte que aquellos que pasan tiempo en la palabra de Dios will, on a regular basis, de una manera diaria o muy, es decir, no de Aleluya. cuando en cuando, will find it easier to hear the word of God in times of tienen crisis. mayor facilidad para escuchar la palabra de Dios aun cuando están en medio de la crisis. Because you have been exercising Porque has yourself. estado inmerso en ella, has estado practicando. So in times of crisis, the Holy Spirit takes the written word of God En los tiempos de crisis, el Espíritu Santo usa la palabra, la Biblia, and He makes it the living word. y la hace viva en nosotros. It's when the Holy Spirit takes the written word and speaks to us personally. Esos momentos cuando Él usa la palabra escrita para hablarte personalmente. But there are times Pero hay momentos when the crisis is so strong que la crisis es tan fuerte that we can't hear. que parece que uno no puede escuchar a Dios. ¿Dónde está Dios? I don't know if you've been in that situation. Yo no sé si tú has estado en una situación de ese calibre. I've been in crises where I can hear God and Yo he He estado gives me en comfort momentos through His de word. crisis, pero he podido escuchar a Dios. But I have been in times of crisis. Pero en otros momentos de crisis que he pasado en mi vida, And I said, God, I want you to be the center of my life. Señor, que tú seas el centro, I need to hear your word, que tengo que escuchar qué me quieres decir. but I can't. Y parece que Dios está callado. What do we do then? ¿Qué haces entonces? Well,
there's one thing that you can try to do. Entonces tienes que hacer solo una cosa. Go back to the last word that God spoke to Tienes you. que volver a la última vez que Dios te habló claramente. Because that word has not changed. Porque lo que Dios te habló la última vez todavía no ha cambiado o quizá no se ha And cumplido. then you can put your feet on it like a rock. Y eso te va a dar un lugar de firmeza para poder ponerte de pie. That facilitates you to be able to hear God Y again. te va a ayudar a poder escuchar las nuevas palabras que Dios quiere dar. What was the last word that Jesus had spoken to the disciples? ¿Qué fue lo último que los discípulos habían escuchado de Jesús antes de subir a la barca? He said, "Let us cross Jesús fue el que dijo, vamos a cruzar, to the other side." vamos al otro lado. That's why Jesus says, "Why are you so afraid?" Por eso Jesús le dice, ¿de qué tienes miedo si yo ya te he dicho que vamos al otro lado? And he was in the boat with them. Y encima no solamente les dijo, es que Él estaba en la barca. You think the Son of God is going to go to the bottom of the lake? ¿Tú crees que el Hijo de Dios se va a hundir con la barca? So he's saying, "Where's your faith? I, the Son of God, am with you in the boat." Por eso les dice, hombres de poca fe, si yo, el Hijo de Dios, estoy con vosotros en la barca. No? And I said we're going to go to the other Y side. ya te he dicho que vamos a llegar al otro lado. We need to remember Recuerda that in our times of crisis, que en los that tiempos de Jesus crisis, is in the boat with us. Jesús está en tu barca. Amen? Okay. One small example. Un pequeño ejemplo. There was a moment when Gabriel and I were in a crisis. Not us. Puedo recordar una situación donde Gabriel y yo pasamos por un tiempo de crisis. In respect within our family. No era nuestra relación, pero era alguien de nuestra familia. And we were very, very distressed. Y era una situación que nos tenía bastante preocupados. And I couldn't hear God. Y no podía escuchar a Dios. And so I thought, well, what was the last word Y entonces that God spoke to hice lo us? que os digo ahora y traté de recordar, a ver, ¿cuándo ha sido la última vez que Dios me ha hablado claramente? And it was about 3 months earlier Y 3 meses antes de esta crisis que estamos experimentando, when someone had come to Gabriel and said, "Pastor, I believe I have a word for you." un joven se acercó a Gabriel y le dijo, creo que tengo una palabra de Dios para ti. He said to him, "This is the year of God's favor over your family." Y la palabra es esta, este es el año del favor de Jehová sobre los Jiménez. Levanten la mano los Jiménez, ahí estamos, ahí estamos. And we were so excited. Yes, this Y is God's word for us as Rhema. Gabriel vino a casa emocionado, wow, vamos a ver el favor de Jehová sobre los Jiménez. And then 3 months later, we're in a Y crisis. 3 meses después estamos ahí en una crisis So, arrastrándonos como gusanos. so does that mean that the word 3 months ago was not from God? Pero ¿qué pasa? ¿Es que hace 3 meses lo que Dios me dijo no era Dios? ¿Era una mentira? God's word changes according to our circumstances. Dios puede cambiar y hacer cambiar las circunstancias. No, it means that this is the year of the Lord's favor. So what is happening now in our personal situation is part of Así God's que favor. tomé esta determinación. Si es el año de Jehová, esto que está pasando va a resultar de alguna manera para la gloria de Dios. So let's listen to the rhema, the word of God. Escucha la rema, la palabra viva que Dios te ha dado. Okay, I have 2 other consequences that come from crises. 2 cosas más que ocurren a veces en las crisis. In Mark chapter 4, verse 30, En Marcos 4, versículo 30, when the disciples wake Jesus, cuando los discípulos despiertan a Jesús, they say to him, le dicen, "Don't you care?" ¿es que no estás preocupado? ¿No te importa? We're going to drown. Vamos a hundirnos.
You don't care. You don't care. ¿No tienes cuidado de nosotros? And what happens in crises, I think almost always, Yo creo que una de las cosas que ocurren en casi todos nosotros en tiempos de crisis is a tendency towards making es esa accusations. tendencia de acusar a otros. Now, an accusation is a charge of wrongdoing against a Una person or a group acusación of people. es poner un comportamiento inadecuado en la vida de otra persona, es decir, asumir que And, conoce sus motivos. and sadly, as fallen creatures, I think the spirit of accusation is very Y quick to nosotros raise its como head. seres que vivimos en un mundo caído, solemos caer fácilmente en las garras de este espíritu de acusación. For example, we know that Satan is continually accusing the children of God before God. La Biblia nos enseña que él, Satanás, es el acusador de los hermanos. Él les acusa noche y día delante de Dios. We know, for example, the story of Job, ¿Sabes la historia de Job? that Satan came before God, and God says, "Oh, have you seen my servant Job? Satanás se acerca a Dios, Dios le pregunta, ¿te has fijado en mi siervo Job? What a wonderful man he Es is." un hombre de Dios. And Satan says, "Oh, yeah, Y, you just take away all that he has, and you'll soon see y he'll Satanás curse dice, you." sí, quítale lo que tienes y verás cómo te maldice. Yeah. But also, A veces- Satan will come and make accusations against the character and A veces intentions of también el God. enemigo viene a tu vida y quiere poner una nube oscura sobre el carácter de Dios. Yeah. And you find accusations arising in you. Y uno empieza a tener esa acusación no solo contra otros, sino contra Dios mismo. And we have an example of this in 1 Kings chapter 17. Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos a alguien que cayó en esta trampa. For example, we have the story of Elijah and the widow. Tenemos la historia de Elías y la viuda. And we know that there was a famine in the land, so God sent Elijah to the widow's house. Había una crisis, había una hambruna en la tierra y Dios envía a Elías a casa de esta viuda. And he told him that he was to stay with the widow Le dijo Dios a Elías que tenía que quedarse en casa de la viuda, and that he was going to provide. que él iba a proveer. Now, we don't know a lot No, about this viuda no, era woman. una mujer. No era viuda, perdón. We don't no era know viuda. much. We don't know much about this woman, No sabemos mucho de esta mujer. except Tenemos algunas indicaciones. she knew God's voice. Por She knew how ejemplo- to hear God's voice. Por ejemplo, esta mujer escuchó la voz de Dios. Because God said, "I have commanded a widow Porque Dios to le look dijo a after you." Elías, yo ya he ordenado a esta mujer que cuide de ti. We also know that she had spiritual discernment. También esta mujer no era cualquier mujer, tenía discernimiento espiritual. Because she said, "As the Lord your God lives." Porque enseguida que llegó, dijo, tú eres un hombre de Dios, como el Señor a quien tú sirves vive, que yo... And in her crisis, Y en medio de sus crisis, which was a very tough one, que era una crisis muy seria, only enough food for one solo meal, comida para un día el hijo y ella. she had faith. Pero ella tuvo fe. And she gave the last of what she had to the prophet. Y primero hizo lo que el profeta le pidió. And then she saw the most amazing Y miracle. vio un milagro increíble. God's daily provision. Dios aumentaba a diario el aceite y la harina. That could be any of us. Bueno, cualquiera de nosotros le gustaría tener eso, ¿eh? Well, it could be any of us. It could be. Puede ser cualquiera de nosotros. We're learning to hear God's voice. Estamos aprendiendo a escuchar a Dios. We're growing in spiritual discernment. Estamos siendo discernimos mejor espiritualmente. We've passed through some crises. Hemos pasado por crisis, hemos respondido en fe And we've seen God do miracles in y our hemos lives. visto que Dios nos ha respaldado. But then something happens. Pero algo más ocurrió en esta familia. Her beloved son, her only son, Su hijo tan querido gets sick. se enferma, He gets worse. se pone peor And he dies. y muere. So, how does this wonderful woman respond?
¿Y cómo responde esta mujer tan espiritual a esta nueva crisis? What have I got to do with you, man of God? Dice, ¿a qué has venido? ¿Qué tienes conmigo, hombre de Dios? Have you come to bring my sin to ¿Has remembrance venido para revelar mis pecados pasados? and to kill my son? ¿Para matar a mi hijo? God is cruel and vindictive. Mira, este Dios es un Dios cruel y vengativo. I haven't forgiven myself for my sin. I haven't forgiven No myself. me he perdonado por los pecados del pasado. And you, man of God, Y tú, hombre de Dios, and God, y Dios, wow, me lo estás tirando a la cara. what was she vomiting up? ¿Qué estaba sacando de repente esta mujer? This obedient, trusting, serving Christian Esta obediente, llena de fe, mujer que servía a Dios. You see, God wants to deal with the issues in our lives. Dios siempre usa las crisis para tratar asuntos profundos en nuestra Yeah. vida. That's why sometimes the circumstances don't change as fast as Y a we veces like. por eso las circunstancias no cambian tan rápido como nosotros quisiéramos. And this woman had an undealt issue. Parece que esta mujer había una cosa que todavía no había tratado bien. She hadn't got hold of God's amazing ability to forgive. No and forget. entendió que Dios la había perdonado totalmente. If we confess our sins, Si God is confesamos faithful. nuestros pecados, dice la Biblia, Dios es fiel para perdonar. It says, as far as the east is from the west, Tanto como el este se separa del oeste, we know that God restored her son to life. Dios dio vida de nuevo a su hijo. But I think what he did in the heart of that woman was even greater. Pero creo que el milagro que ocurrió en el corazón de esta mujer también fue un gran milagro. So often, when we're in a time of crisis, A God menudo. wants to deal with his child. Cuando estás en un tiempo de crisis, Dios va a tratar con nuestro corazón. Have you ever seen movies where boats are on the sea and there's a storm and the water's coming into them? No sé si has visto películas ahí con la tripulación de un barco y anegándose de agua y en peligro el barco. Well, they get out the pump and try to get the water out of the Y boat. la primera cosa es tratar de sacar todo el agua que está entrando en el barco. And if that doesn't work, they get the cargo and they Y throw it si overboard. eso no funciona, tiran las cosas, el cargo, el cargamento por la borda. I see, that's a little bit the way that God Bueno, works in us. Así hace Dios con nosotros. That the crisis brings to the top. Con esas, cuando la crisis saca lo peor de nosotros a la superficie. Now, the last thing that I'd like to share La this última morning cosa que quiero compartir contigo, is something that I love to talk about algo que de lo cual me gusta mucho hablar de ello, because I believe if we can really understand this concept, it makes us wiser people. porque si Dios nos ayuda a apropiarnos de esta verdad, creo que vamos a crecer en sabiduría, And muy rápido, in grace y en gracia and in holiness. y en santidad. And I want to talk to you about perspectives. Quiero hablarte acerca de las perspectivas. Now, what is a perspective? ¿Qué es una perspectiva? It's a particular attitude towards something. Es como tú ves algo. Es tu actitud hacia algo que está delante de ti. It's your point of view, Es tu punto de vista. the way you see things. Es como tú ves las cosas. And there is a story of a man who was traveling on a metro in New York. Cuentan la historia de un hombre que iba viajando por metro en la ciudad de Nueva York. That's a true story. Es verdadera. And as he was on the metro, they stopped at one place and a father got on with his 3 Y children. iba de camino en el metro, entonces el metro paró en una de las estaciones y entró un padre con 3 niños. And when this father came in, he sat down, he opened his newspaper and began to Y read. este papá de los 3 niños entró en el metro, se sentó y abrió el periódico y se puso a leerlo. But the kids just went wild. Pero estos 3 niños estaban destruyendo el vagón. They ran around the wagon and they were hitting people Iban and por ahí corriendo, golpeando a la gente. making a noise and disturbing everybody. El nivel de ruido en el vagón subió. And
finally this man Y couldn't take it anymore. este otro hombre que venía ya de más lejos ya dijo, hasta aquí hemos llegado. And he said, look at this man reading his newspaper while his kids are just going wild. Estas tres fieras destruyendo el vagón y aquí el papá leyendo el periódico. So he got up and he went over to the father. Así que se levantó y le dijo a este papá, He said, excuse me, sir. Don't you see the me disculpa, ¿no ves lo que están haciendo tus hijos? Don't you see the way your kids are behaving? ¿No ves cómo se están comportando? And the man lowered his newspaper. Y el hombre cerró el periódico He looked at y lo this miró man and he said, y le dice, I have just come from the hospital. venimos del hospital, My wife has just died. mi esposa acaba de fallecer I don't know what to do. y no sé qué hacer. And I guess they don't either. Y parece que mis hijos tampoco saben qué hacer. Do you think the attitude or the perspective in the heart of the other man changed? ¿Crees que con esa respuesta la perspectiva y la actitud del otro caballero no cambió? And so many times we make judgments Tantas veces, from a perspective or our perspective, tantas which is veces limited. nuestro juicio está tan coloreado por tu perspectiva. Yeah. So we need to learn, especially as children of God, Pero como cristiano uno tiene que aprender. we need to learn to ask the Holy Spirit Tienes que pedir al Espíritu Santo to bring our perspectives under the perspective of heaven. para que tu perspectiva esté alineada con la perspectiva del cielo. When a student is learning to draw, Cuando un estudiante parece de dibujo se le enseña a dibujar en perspectiva, when they're teaching them to draw in perspective, cuando se le enseña esta técnica de there dibujar en are some perspectiva, basic rules they have to hay follow. varias técnicas, hay principios que el estudiante tiene que practicar. You have the canvas, Tienes ¿cómo se llama? El cuadro, and el then and then you have to draw a line across the canvas which represents the horizontal y en line. ese cuadro, para empezar, tienes que poner una línea que representa el horizonte. So above is heaven, below is earth. Ahí está arriba el cielo, debajo del horizonte está la tierra. And on that horizontal line, they Y- place a tiny little dot Y somewhere on it. en esa línea del horizonte tienes que poner un puntito. And for the picture to be in perspective, Para que el cuadro tenga una buena perspectiva, the lines, all the lines of the drawing in some form have to disappear todo lo que tú into that pintas, spot. las líneas tienen que confluir en ese punto de desaparición. And that's what creates the whole perspective in a Y drawing. esto es lo que crea la perspectiva en el cuadro. Now that dot Ese is Jesus, punto es Jesús, the head of the church. es la cabeza de la iglesia. And we have to learn in all our Y circumstances, tenemos both que in our aprender families and in en our las church, in situaciones our que work, pasamos, en la familia, en nuestra iglesia, en nuestra vida personal, to bring our personal perspectives traer tu to perspectiva the cross, a la cruz. because that's the way the church and the family of God is built. Porque ahí es donde se edifica la verdadera iglesia. Now, I want to give you one last example from the Bible about perspectives. Quiero darte un último ejemplo que está en la Biblia sobre esto de las perspectivas. And we're going to go back to the story of Moses and Israel and the Red Sea. Volvamos a la famosa historia Moisés, los israelitas atrapados en el desierto entre el Mar Rojo y los egipcios. And this is in Exodus 14. Lo puedes leer en Éxodo capítulo 14. Now, if I was to ask you, who was the most important character in this story? Si yo te preguntase en esta historia de la encerrona, para ti, ¿quién es el personaje central de la historia? Or what is the main thing that God is doing? O te podía preguntar, ¿qué crees que es lo que Dios más quiere hacer a través de esta situación? You would probably reply, well, Moses is the main character, Quizá podría decir, pues yo creo que Moisés es el personaje central. and that the main purpose is to see the opening of the Red Y Sea. quizá to go to Egypt. lo que Dios quiere hacer sobre todo que conste es que va a abrir el Mar Rojo. Okay?
But first of all, let's look at how many people are involved in Bueno, this déjame crisis. decirte que no estoy tan seguro de eso, así que vamos a considerar todas las personas que estaban involucradas en esta crisis. Well, in the beginning we have Moses. Primero, obviamente, Moisés estaba ahí metido. We have the children of Israel, about 3 million of Los them. hijos de Israel, unos 3 millones, estaban allí también. Yes, we have Pharaoh. Faraón estaba en esta crisis. We have his army. Tenemos su ejército. And we have all the nation of Egypt that's tenemos waiting for news. Toda la nación de Egipto que estaba esperando que el faraón regresase con buenas noticias. Oh yes, and God is there too. Y Dios también está involucrado en la crisis. In fact, he's the one that told them to go to the place they were at. De hecho, es Dios el que le dice a Moisés, date la vuelta, no sigas por aquí y vete por allá, y ahí está atrapado. This is one occasion where God orchestrated the crisis. Yo creo que Dios aquí claramente orquestra la crisis. Now, Él lo ha planeado. each person and each group I've mentioned lived this experience from their own perspective. Cada una de las partes involucradas en la crisis mira la crisis desde su propia perspectiva. And God dealt with each one according to his focus for them. Y Dios trata con cada uno de acuerdo a la perspectiva que Él tiene para cada uno. Let's have a look. Por ejemplo, we have Moses. Moisés. What do you think was Moses' crisis? ¿Cuál crees que era la gran crisis que Moisés estaba experimentando en ese momento? Well, I think if you look closely at the scripture, Creo que si miras las escrituras detenidamente, you'll find he's in a leadership crisis. él tiene una crisis de liderazgo. Now, he knew that God was going to help them. Moisés sabía que Dios le iba a ayudar en esta situación. He even spoke prophetically. De hecho, incluso antes de empezar, él lanzó una profecía. Because he said, these Egyptians you see today, you won't see Y les tomorrow. dice a los israelitas, estos egipcios que veis hoy, mañana no estarán. But in that moment, he didn't know what action Pero to take. llegó un momento en que él no sabía qué hacer. And later we have God saying, why are you calling out to me, Y Moses? de hecho Dios tiene que decirle, ¿por qué me preguntas de nuevo? Ya te lo he dicho. And here is a wonderful revelation Y aquí hay una revelación que no debemos nunca olvidar. that our leaders are still growing too. Que nuestros líderes son gente de carne y hueso y están aprendiendo contigo. And we have to give them room to grow. Y hay que dar lugar para que los líderes también crezcan. Yeah? ¿Sí o no? They're always saying, why wasn't it like this or that, you know? Claro, es fácil decir, ¿por I qué no could do habrá it hecho better esto? than Si that. yo estuviera en su lugar, habría hecho de esta manera. ¿Por qué? No. Let's give our leaders room. Demos also siempre lugar a los que nos dirigen To para que grow ellos in their también leadership. crezcan, aprendan. to grow in their knowledge and understanding. Aprendan and en su wisdom liderazgo, of God. en su conocimiento, en su entendimiento. Now, what about the Israelites? ¿Y los israelitas? ¿Qué crisis estaban teniendo? I think very clearly an identity crisis. Ellos tenían una crisis de identidad. Lots of people have an identity crisis. A when they veces go pasamos muchas through hard veces por times. crisis de identidad en nuestras vidas. And they had to decide Egypt or the promised De land. una vez por todas tenían que decidir qué somos. ¿Nos volvemos a Egipto o seguimos hacia Canaán? At least we know what it's like in Egypt. Decían, bueno, en Egipto sabemos los puerros y no sé cuántas The cosas. promised land, well, we haven't seen it yet. Canaán, hombre, es lo bueno por conocer, pero a veces dicen lo malo conocido es mejor que lo bueno por conocer. Maybe we'd be better back Y pensaron, in Egypt. quizá nos hubiera ido mejor volvernos a donde estábamos. They so quickly forgot that some months before they were crying out to God in anguish because Se- of their bondage. Se les había pasado muy rápido, se les habían olvidado que fueron ellos los que hace unos meses clamaron a Dios diciendo, sálvanos, líbranos de Egipto. So they were definitely in an identity crisis. Era un momento de decisión para ellos. And Pharaoh? ¿Y Faraón? Well, I think he was in a crisis of power Él tenía una crisis de poder. because he was losing control. Estaba perdiendo el control y el poder en su nación.
And what about the perspective of God? ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? Why had God let all this happen? ¿Por qué Dios permite que todo esto ocurra? It says very clearly. Dice muy claramente He en la said, Escritura, so the Egyptians will know that I am para God. que los egipcios sepan que yo soy Dios. There are times when we have this impression that Egypt was that evil nation. A veces leemos la Biblia o escuchamos que Egipto es casi el primo de Satanás. But we have to remember also Pero si lees en la Biblia y recuerdas, that God sent Jacob to Egypt when there was a famine. Dios mandó a Jacob a Egipto cuando había tanta hambre en la tierra. And they had 300 years of security in that nation. Y pasaron casi 400 años de seguridad en esa nación. We also know that when the life of Christ was in danger as a child, También sabemos que cuando Jesús estaba en peligro, el ángel los mandó de vuelta a Egipto. he went back to Egypt. He went to Egypt. Yeah. José y María se fueron a Egipto. And there's a beautiful verses in Isaiah Y 19, en Isaías 19 hay unos versículos maravillosos. verses 21 to 25. Versículos 21 al 25. And it says, there will come a day Dice, vendrá un día when Egypt and Assyria, cuando Egipto y Asiria, together with Israel, juntos con Israel, that Egypt will be the third motive of blessing in the earth. y serán motivo de bendición para toda la tierra. Okay? So Egypt will be the third motive of blessing Así que in the está earth. diciendo que Egipto va a ser el tercer motivo de bendición para toda la tierra. And God says, Y Dios, blessed be Egypt, my y people. Dios dice, bendito Egipto, mi pueblo. You see, God disciplines those he loves. Dios disciplina a los que él ama, Individuals individuos and nations. y naciones. And it was very interesting for me that amongst the first martyrs from ISIS in this current Y para mí es time of violence, notorio que los primeros mártires que ISIS produjo, el ejército can't remember, I think it was 10 men. Yes. Creo que eran 10 hombres los primeros que They mataron, were, a los que cortaron el cuello, let's see, were Egyptians. eran egipcios. And I remember when I saw that on the internet, I thought, oh, how horrible that this is seen on the internet. Y me acuerdo al ver las imágenes decir, qué terrible que permitan ver esto en imágenes, era en internet. But we have a friend who goes regularly to be with the refugees. Y tenemos un amigo cristiano egipcio que está trabajando con con refugiados de la crisis. Excuse me, I've just mixed the stories. No, that part, I just mixed two stories there. But then when later on, I saw on another report from the families of these men. Entonces escuché que algo que ha ocurrido en en las familias de estos 10 hombres que fueron degollados por ISIS. And they said they were so happy when they saw the video. Y las familias decían que para estas familias, ver el vídeo fue una bendición. Because they could see the lips of their brothers, Porque husbands and fathers moving. mientras les degollaban, todos veían a sus hermanos, a sus hijos, a sus familiares y podían leer los labios. And they knew what they were saying. Y podían entender lo que estaban They diciendo knew en the esos scriptures momentos. they were reciting, Estaba- they knew the prayers they were praying. Podías reconocer las escrituras que estaban recitando en ese momento. And they felt greatly honored that their husbands, Y estas fathers, familias tomaron sons, como un honor y un privilegio que sus esposos, hijos e hijas murieron had por been Cristo. called to be martyrs, Eran mártires, Egyptians. egipcios. We have to be so careful in our judgments, Tenemos que tener mucho cuidado en nuestros juicios, in our accusations, en nuestras acusaciones and in presenting nuestra perspectiva. y sobre todo tu perspectiva no siempre es la de Dios. So, in closing, Para terminar,
I encourage you te animo to put God in the center when you're in a crisis. cuando entres en la crisis, pon a Dios en el centro de esa crisis. Don't run with your emotions. No dejes que las emociones te dicten lo que tienes que hacer. Tell him that you want to live Dile this Que experience in quieres a way que that Él pleases se him. glorifique en esta experiencia. Call out to Jesus, Clama a Jesús. and he will raise a Él barrier. levantará un muro de protección espiritual a tu favor. And then listen to his spirit for the living word. Recuerda las últimas palabras que Jesús te haya hablado. And let them be a rock under your feet. Que sean la roca en la cual pones tus pies. And then finally embrace God's Y dealings in your finalmente life. acepta todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Don't run from No him. huyas de Run Él. towards him. Corre hacia Él. And your journey in your crisis will be shorter. Tu viaje en la crisis será más corto And when you come through, y cuando salgas de ese viaje you will be more like Jesus. serás más como Jesús. Amen. Thank you very much. Dios os bendiga.